Buenas noches, continuando con el desarrollo de los temas que nos van quedando, vamos pues, a continuar con el tema de procedimientos almacenados. Lo habíamos visto solamente en clase presencial, hoy vamos a hacer unas demostraciones al respecto. Es necesario que pues podamos utilizar quizás objetos que ya hemos utilizado en los quizás funciones o trigger o bueno, o funciones y otras características que hemos ya usado de SQL Server. Recuerden que todo es acumulativo, es decir, lo que ya aprendieron se puede o podrían utilizarlo nuevamente. Vamos a ver que un procedimiento, como les había mencionado, es de mucha utilidad, ya que en la mayoría de los desarrollos, por ejemplo, .NET, ustedes van a ver que es mucho más fácil utilizar un procedimiento para consultar información, para actualizarla o eliminar si fuese necesario. Entonces, partiendo de esto, recordarles que pues un procedimiento, como lo mencionábamos anteriormente también, puede ser tan complicado o tan sencillo como lo requiramos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una consulta, eh, vamos a consultar algunos registros de la cuenta corriente y la información del cliente. Vamos a, vamos a recuperar de Catastro. Eh, Vamos a relacionarlo de una vez con la cuenta corriente. Y vamos a relacionar a través de la cuenta en ambos lados. Vamos a poner un alias acá que nos falta para hacerlo más fácil. Ahí tenemos ya relacionadas esas dos tablas y quizás solo para utilizar un parámetro vamos a agregar una tercera que sería la de regiones. Vamos a ver. Vamos a relacionar también esta. Vamos a relacionar con catastro. Codagencia. Vamos a relacionar con el campo de agencia región, que también es codagencia. Y ahí lo tendríamos ya. Entonces, vamos a ver, vamos a poner la cuenta del cliente. Vamos a poner el nombre del cliente. Esa es la dirección. Ustedes podrían comenzar desde eh, meterlo dentro del fragmento de código correspondiente a procedimientos, pero quizás lo más fácil es que primero verifiquen que la consulta que ustedes van a meter en el procedimiento esté bien hecha. Eso es muy importante para evitarse después estar dentro del fragmento de código trabajando la consulta. Entonces, vamos a agregar también el saldo. Vamos a decirle que si es nulo, vamos a hacerlo adentro, acá. Vamos a poner un alias. Si nosotros ejecutamos esta consulta, bueno, tenemos un problemita. Ok. Falta un agrupamiento. Vamos a agregar los campos que acompañan en la función agregada. Y ahí está. Entonces nosotros podríamos, en esta parte, podríamos agregar un where y decirle que el ID región, a ver, se llama AR corregión.
es igual a un parámetro llamado región. Vean de que él solo marca porque esto todavía no ha sido definido. Si ustedes lo colocan acá, dice se debe declarar. Entonces lo que hoy sí vamos a hacer entonces es insertar el fragmento de código. Vamos a ocupar un procedimiento básico. Aquí están bueno, el nombre. Vamos a ponerle, solo vamos a ponerle saldos. El procedimiento saldos. Y vamos a crear un parámetro que se va a llamar región, que es un entero. Y vamos a quitar este otro parámetro. Vean de que en esta región está el select. Vamos a copiar esta consulta que ya tenemos y la vamos a mover hacia acá. Entonces este procedimiento lo único que va a hacer es hacernos pues una consulta, mostrarnos el resultado, que sería este, y va a pedirnos un parámetro. Si ejecutamos esto, ahí está, se ha ejecutado completamente o correctamente. Vamos a probarlo. Recuerden que podemos hacer el sec de acá y solo ponemos el nombre del procedimiento, espacio, el parámetro. Ejecutamos esto y ahí está, 195 registros. También podríamos hacerlo si nosotros venimos al explorador de objetos y en la parte de programación están los procedimientos almacenados y aquí está el que acabamos de crear, saldos. Lo ejecutamos, clic derecho, ejecutar procedimiento almacenado. Luego vamos a poner únicamente el parámetro en este valor y lo ejecutamos. Vean de que la diferencia entre ejecutarlo con exec y ejecutarlo desde acá es que nos agrega este dato del retorno, es decir, eso cuando da 0 quiere decir que fue ejecutado completamente, pero por lo demás es exactamente lo mismo. Entonces vemos que el procedimiento funciona, que funciona bien, y pues tendríamos este primer ejemplo para que ustedes puedan hacer, digamos, select sencillos desde un procedimiento que luego podrían utilizar en la programación. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, solo que me gustaría quizás ejemplificárselos antes, o más bien diagramarlo para que lo entiendan. Vamos a hacer una consulta que va a ser del siguiente modo. Vamos a tener un query y en este query vamos a tener al menos las mismas, la tabla que vimos. Por ejemplo, vamos a utilizar el catastro, Corse. Vamos a agregar también agencia región, que ya lo utilizamos en este procedimiento anterior. Vamos a usar uso de local. Ya vamos a revisar cómo es el nombre exacto. Vamos a utilizar regiones, que vamos a obtener el nombre de la región. Este sería como un query principal, pero luego vamos a utilizar algo que es nuevo, que no lo hemos visto, pero me gustaría que lo conozcan también. Vamos a usar una técnica que es como una subconsulta. Y vamos a poner en esta consulta a obtener, por ejemplo, el monto. Pero vamos a ponerle antes el texto aquí para recordarnos que vamos a poner. Esta sería una subconsulta que va a devolver el saldo, los días en mora más antiguo,
entre otras cosas, pero eso es principalmente o primordialmente lo que va a devolvernos esta subconsulta, son esos datos, y vamos a ver que para poder unir la consulta anterior a esta subconsulta vamos a ocupar una técnica o eh, un concepto que se llama cross apply, que lo que hace es muy semejante a un inner join, es decir, solo va a devolver de estas dos aquellos que son comunes, es decir, de uno a uno. Recuérdense que la inner join, eso es lo que hace, nos devuelve solamente el registro que existe en las dos tablas. Esta subconsulta entonces se estaría comportando como una tabla. Y luego el resultado de esto, vamos también a relacionarlo con otra tablita, que es la de rangos de mora, para que nos devuelvan entonces qué tan antiguo es cada registro. Es importante entonces que lleven el control de las cosas que vamos a ir haciendo parte por parte, pero que tengan en mente que esto es lo que vamos a hacer. Del resultado de esta consulta, la vamos a insertar en una tabla temporal. Entonces vamos a hacer un select insert. Vamos a usar también otra concepto, que es verificar, por ejemplo, si existe, que ya los había mencionado en alguna clase, es if exist, para verificar que si la tabla temporal existe, borre la tabla temporal y la cree. Entonces vamos a hacer todo esto, pero sí es necesario que ustedes lleven, como les digo, tengan claro qué vamos a estar haciendo para que lo vayan entendiendo y no se pierdan. Recuérdense que tienen la ventaja de poder estar verificando este este verificando el video varias veces. Si no lo entiendo, repítanlo hasta que tengan claros el concepto. Bueno, entonces vamos a iniciar primero haciendo la consulta como en el caso anterior, porque no creo que les facilitará más. Estas son las tablas que vamos a utilizar. Vamos a hacer el select y vamos a poner, primero vamos a agregar la descripción de la región. Vamos a agregar de catastro, vamos a agregar la cuenta. Vamos a agregar el nombre. Vamos a agregar, bueno, vamos a poner un poquito más ordenado para que se vea más legible después. Vamos a pasar esto una fila por cada campo. Vamos a poner la dirección también. Y vamos a poner vamos a de uso de local, vamos a agregar la descripción del uso para que no aparezca el número, sino qué significa. Vamos a ponerle uso local. Veamos, si ejecutamos esto, pues obviamente va a funcionar. Ahí está. Si funciona. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es agregar, como veíamos en el diagrama, esta consulta. Esta ya la creamos. Nos faltará entonces a crear esta para que podamos hacer el cross apply. Vamos a hacer eso en este momento. Entonces vamos a hacer cross apply, y lo que sigue entonces es una subconsulta. Igual cross apply podría ser que no solamente se pueda hacer para una subconsulta, podrían aplicarlo también para una función, pero como les mencionaba, este es el equivalente de usar inner join. Me parece que tengo una información, vamos a ver la pantalla de la información.
Esta pantalla, por ejemplo, esta documentación nos menciona que es el server apply. Tiene dos variantes, la que estamos usando, que es cross apply, y la otra es order apply. En ambos casos, por ejemplo, bueno, sirve para lo mismo, para unir una tabla y una subconsulta, por ejemplo, o unas tablas, o un select y una subconsulta. Y en el caso de cross apply funciona como un inner, y el order apply funciona como un left, es decir, retornaría todo lo de la tabla que está a la izquierda. Entonces ustedes pueden buscar esta información también y vean de que hay ejemplos en los que podemos utilizar esas dos características. Entonces, volviendo a esto, vamos a hacer entonces una consulta que también va a ser un poquito diferente, porque creo que no le hemos hecho ninguna como esta, por lo cual es importante que le pongan un poco más de cuidado para que lo entiendan. Vamos a hacer vamos a ir agrupando los campos. En vez de hacer un select común corriente, vamos a hacer una condición para agrupar. Ya vamos a ver cómo. Bueno, vamos a hacer primero un select. Le vamos a decir que es de la tabla cuenta corriente. Vamos a decirle también que vamos a relacionarlo, que la cuenta corriente, va a ser igual a c punto cuenta corriente, para permitir relacionar la parte de la consulta que ya hicimos anteriormente. Vean que aquí está c con qué información vamos a buscar, para que solo busque la correspondiente a cada uno de los registros. Entonces tenemos este select. Vamos a continuar con lo que sigue. Bueno, vamos a seleccionar entonces la cuenta corriente y vamos a comenzar a desglosar la deuda que tiene el cliente según sus conceptos. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom y ¿qué vamos a sumar? Y aquí donde está quizás un modo que no habíamos visto antes de hacer las cosas, vamos a hacer un case y vamos a decirle cuando el código del cargo que error cargo, y le vamos a poner, por ejemplo, el 48 y el 51 son los códigos de concepto que se refieren a los incumplimientos, recargos por pago tardío. Entonces lo que vamos a hacer es, en estos casos, vamos a agruparlos en una variable. Es decir, el cliente va a tener, si tiene códigos 48 y 51, los vamos a sumar y los vamos a devolver en un campo, que en realidad es un campo generado. Bueno, entonces lo que sigue ahora, entonces, si recuerdan la estructura del case, es después de cada case va un dem y lo que vamos a devolver es el saldo. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a sumar, si los códigos es 48 y 51, vamos a sumar el saldo con este sum que está acá. Y si no fuese, es decir, no encuentra códigos 48 y 51, entonces sería un else y va a sumar entonces en su lugar 0. Entonces, o suma el valor del saldo, si es que existe el código 48 y 51, y si no, en su lugar va a sumar el 0. Veamos qué falta. Ahí está. A esto le vamos a poner un alias y le vamos a decir que se llama recargos. Entonces, como ven, este es un modo quizás diferente de hacer una consulta de lo que hemos visto antes, porque estamos condicionando qué va a sumarse. No solo estamos sumando, sino que estamos condicionando en qué casos va a sumar y va a devolver bajo este nombre qué datos, es decir, los que sean 48 y 51. Entonces ponemos una coma y podemos repetir esta operación. La vamos a copiar
Y ahora vamos a agrupar otros conceptos. Vamos a agrupar el concepto, por ejemplo, 169. Y este se refiere a los intereses que se generan moratorios. Vamos a poner interés M. Vamos con otro. Este vamos a poner el 50 y el 83. Y esto le vamos a poner multas. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar el resto, es decir, los demás conceptos que no quiero poner agrupados. Y vamos a decirle, bueno, lo mismo, solo que vamos a hacer una excepción, le vamos a poner not in y vamos a poner todos los que ya pusimos anteriormente, que es el 169, el 50 y el 83. El resto, es decir, los que no son estos, se van a poner en una variable o campo que se va a llamar saldo. Bueno, con eso estaríamos desglosando entonces la deuda y nos va a aparecer una columna por los intereses moratorios, una columna por los recargos, una columna por las multas y una columna por todos los demás conceptos que no son los que hemos agrupado anteriormente. También de una vez, vamos a calcular acá la cantidad de días que tienen mora. Para eso vamos a hacer entonces dateIf. Vamos a extraer los días de la fecha más antigua. Vamos a poner la menor FEC PENSIM que tenga la tabla para ese cliente. Y el siguiente parámetro vamos a hacer quizás no el getDate directamente, sino que vamos a poner una variable. Vamos a poner la variable today, ya la vamos a ir a definir arriba. Y esto serían los ya. La variable todo esto lo marca como un error porque la variable aún no existe. Lo que vamos a hacer entonces llamar a este resultado 10 mora. Vamos a ir a definir la variable. La vamos a definir por acá. Y la vamos a definir de una vez date para que pues recorte la hora, los minutos y todo eso y solo ponga la muy fecha. La vamos a inicializar de una vez con el getDate, pero como es date, lo que va a hacer es que de una vez le truncaría lo que devuelve getDate y solo pasaría la fecha. Falta por acá un paréntesis. Ahí está. Aún no. Está mal ubicado el paréntesis. En realidad debería estar acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con esto hemos creado una subconsulta que nos va a servir, como veíamos en el diagrama, y la unimos con cross apply, y el resultado de ambas las vamos a unir con los rangos de mora. Entonces, bueno, aquí falta que agreguemos entonces los campos que no son de utilidad. Por ejemplo, aquí arriba, vamos a ponerle un nombre antes a la función. Vamos a poner cualquier cosa, S. Vamos a poner S. Y ahora sí podemos hacer referencia a los campos que están contenidos en él. Y decimos S. Vamos a poner el saldo, coma. Vamos a agregar también intereses recargos.
Vamos a poner ese punto multas. Y que faltan, veamos, saldo, recargo, multa, intereses moratorios. Entonces, con esto estamos extrayendo, como ustedes ven, desde su consulta, que es esta, estamos devolviendo al encabezado de la consulta los datos que corresponden a cada uno de los clientes que le estamos mandando por relación de la cuenta a esta es su consulta. Ahora nos queda entonces hacer un inner join para devolver. Ustedes tienen por ahí, veamos, vamos a buscar una tabla que se llama rangos mora. Arrastramos y vamos a quitar los corchetes. No estorban, pero ocupan espacio. Inner join rangos mora y le vamos a decir on ese punto 10 mora. Lo vamos a relacionar entonces con los campos de esta tabla, que son día inicial y día final. Entonces vamos a hacerlo con between y le vamos a bueno, le vamos a poner un alias a esto para hacerlo más fácil. Entonces cada los días en mora va a devolvernos el rango a través de relacionarlo por día inicial y día final. Entonces hasta acá ya tenemos una consulta. Veamos que ya tiene todo lo necesario para que nosotros lo podamos ejecutar. Quizás como estamos haciendo esta cuenta y estamos usando estos Zoom, nos sería necesario entonces que agreguemos también el group by. Vamos a agregar el group by entonces y le vamos a decir que lo agrupe por la cuenta corriente. Entonces si lo ejecutamos, vean de que nos devuelve lo que habíamos descrito en la parte superior de la consulta, la región, la cuenta, el nombre, la dirección, la descripción del uso local. Vean de que aparece si es domiciliar o comercio. Y en cuanto a lo que hicimos en la subconsulta, ven de que está el saldo, están los recargos. Si no tiene multa pone 0, igual los intereses moratorios. En este caso, por ejemplo, vean, tiene todo menos multas y ha desglosado su deuda en esas 4 columnas. Entonces, lo que ahora nos falta es convertir esta consulta, lo vamos a convertir a un procedimiento almacenado. Para esto, igual, ahora que ya tenemos la consulta y está funcionando, nosotros podemos insertar el fragmento de código. Vamos a procedimiento almacenado, igual podemos utilizar el básico y vamos a ponerle esto que es un reporte y un reporte mora. Vamos a poner, ay no, vamos a hacerlo igual por región y vamos a definir entonces una región igual que la anterior y vamos a quitar el segundo parámetro. Luego desde este declare vamos a copiar la consulta y vamos a sustituir la que trae el fragmento de código y ahí lo tenemos. Entonces este procedimiento estaría esperando una región y aquí nos faltaría entonces a nosotros filtrar por esa. Vamos a quitar este return, no nos sirve de nada, y vamos a agregar entonces el filtrado o el where por la región.
Entonces, lo vamos a hacer en esta parte. Vamos a copiar esto. Acá está. Entonces, falta que definamos el parámetro, por lo cual, o la variable, por lo cual está remarcado. Y vean esta, no recuerdo si habíamos hecho algún ejemplo así. Y vean lo que está haciendo. Supónganse que ustedes marcan todas las regiones. Podrían tener una que sea todas y esa devolverle como por ejemplo ponerle un valor 0 y entonces devolvería todas las regiones, o marcar una sola región. Eso quiere decir que si no definen ninguna, él marcaría entonces todas. Es un modo de hacerlo. Esto lo vamos a ver quizás cuando lleguemos a reportes. Vamos a ver que podemos mandar un parámetro para que lo marque, para que lo seleccione todos, o que marque solamente uno, y esa es específicamente la que devolvería. Entonces vamos a copiar esto para hay un error en la definición de la variable. Aquí está, dice p región, acá, y región. Entonces ya quitamos el error. Ya esto es un procedimiento que ya podría funcionar, pero falta que le agreguemos algunas cositas. Vamos a poner un begin. Esto, creo que lo habíamos mencionado antes, esto representa que empieza una transacción. Quiere decir que todo el bloque se comporta como una transacción y se finaliza. Vea que aquí ahora, después de agregar begin, me marca acá como que falta algo. Vamos a poner el end, que es como se finaliza el begin. Bueno, entonces vamos ahora vamos a depositar el resultado en una tabla temporal. Recuerden que, bueno, si recordarán, hay más de un modo de hacer una tabla temporal. Una es definiendo la estructura y diciéndole que es una tabla temporal con create. Y el otro modo es, en base al resultado que devuelve una consulta, generar una tabla temporal. Pero antes de crear la tabla temporal, vamos a verificar si el objeto existe. Vamos a if exist, lo vamos a usar con otro ejemplo para verificar si existe un dato para determinada tabla. Pero para verificar si la tabla existe, vamos a utilizar, por ejemplo, aquí hay al buscar, por ejemplo, ustedes cómo verificar, este es un modo de hacerlo. Si el object ID, en este caso, si es una tabla, lo mandamos a buscar de este modo, o si es una tabla temporal, lo mandamos a buscar de este modo. Entonces vamos a copiar este ejemplo. Vean de que eso, al tener pues acceso a San Google, pues les va a ayudar mucho. Y vamos a ponerlo acá delante de la consulta. Y recuerden que las tablas temporales se almacenan en esta base de datos, en TempDB. El perfil, el esquema de BO y el nombre sería este. En nuestro caso le vamos a poner un nombre más adecuado, le vamos a poner morosos. Y vean lo que dice. Si existe, es decir, si no es nulo, quiere decir que lo encontró en este esquema y en esta base de datos. Entonces lo que va a hacer es hacer un drop. Y aquí solo tendríamos que ponerle que va a dropear. En este caso se llama morosos. Ahí. Ahora está muy fácil entonces que nosotros le digamos, sin crear la tabla, nosotros podemos decirle que la consulta la crea y le vamos a decir into morosos. Y solo nos faltaría, déjenme ver. Bueno, vamos a hacer para que logren ver el resultado. Le vamos a poner acá un select solo para que lo logren ver. Esto, si fuese una tabla física, no lo necesitarían y solo cambiaríamos, por ejemplo, en vez de un drop, quizás podríamos hacer un truncate. O si existe, en lugar de eso lo podríamos hacer con cada registro. Si el registro existe, por ejemplo, no hacer el insert, sino un update. Pero en este caso vamos a hacer, vamos a mostrar los resultados desde acá.
Vamos a decir que es esto. Aquí está. Y veamos qué falta. Yo creo que está completo. Vamos a crear el procedimiento. Vamos a ver los procedimientos que se han creado en el explorador de objetos en programación. Vamos a actualizar procedimientos almacenados. Y reporte mora, aquí está. Entonces tenemos este nuevo procedimiento. Vamos a hacer un exec desde acá. Vamos a decir que vamos a quitar esto. A ver, vamos a ejecutar. Y vean entonces que ahora ya tienen ustedes 195 registros. Para verificar si está funcionando el drop que pusimos en este caso, si ustedes no borraran la tabla al insertarlos nuevamente, estarían generando no 195, sino el doble. Entonces, si lo ejecutamos nuevamente, devuelve 195. Eso quiere decir que en esta instrucción se está borrando y cuando ejecuta esta otra instrucción, vuelve a generar los mismos 195 registros. Veamos si tenemos otra región que podamos probar. Ahí está, 7 filas y ya no los 195 más 7. Veamos otra vez, 7 filas. Entonces, como ven, un procedimiento almacenado se presta para que ustedes puedan hacer muchas cosas. En este caso, vamos podríamos más bien hacer, así como hemos hecho hoy, un insert. Este es un insert, esto que acabamos de hacer. Podríamos haber hecho por cada fila ejecutar un insert o un update o un delete. Entonces son cosas que podemos ir haciendo. Me gustaría que en la siguiente clase presencial podamos pues consultar lo que quede en duda de este ejemplo o de estos ejemplos y si podemos quizás hacer uno más para quedar quizás completos con esto y pasarnos al siguiente tema que es trigger, que creería yo que vamos a abordar también en la siguiente clase presencial. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.